En un rincón tranquilo de una biblioteca, un estudiante universitario llamado Juan se encontraba inmerso en la tarea de investigar sobre las creencias fundamentales de las principales religiones del mundo. Con libros apilados a su alrededor y un cuaderno en blanco listo para ser llenado de notas, Juan estaba decidido a comprender mejor la diversidad religiosa que había en el mundo. Su primera parada lo llevó al cristianismo, la religión que había crecido conociendo en su hogar. Juan leyó sobre la creencia en un Dios único y la figura central de Jesucristo como el Salvador. Le intrigó cómo esta fe se dividía en diferentes denominaciones, cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas cristianas. Luego, se aventuró hacia el Islam, donde se encontró con la noción de un único Dios, Alá, y la importancia del profeta Mahoma. Aprendió sobre los 5 pilares del Islam y la influencia que esta religión tenía en la vida diaria de sus seguidores. El judaísmo, la religión de la tradición de la que habían hablado sus abuelos, fue su próxima parada. Juan descubrió la historia del pueblo judío, su relación con Dios a través de la alianza y las leyes contenidas en la Torá. Le impresionó cómo la identidad judía estaba arraigada en la historia y la cultura. Moviéndose hacia el hinduismo, Juan exploró un mundo de dioses y deidades, reencarnación y karma. Las historias mitológicas y las prácticas espirituales le parecieron fascinantes, y comprendió que esta religión tenía una profunda influencia en la vida cotidiana y la cultura de la India. Finalmente, llegó al budismo, una religión que abogaba por el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Juan estudió las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, así como la vida del Buda. Le impresionó la filosofía de la compasión y la búsqueda del equilibrio interior. Después de días de investigación, Juan había recopilado una riqueza de información sobre estas religiones fundamentales. Había aprendido que, a pesar de las diferencias en sus creencias y prácticas, todas compartían un anhelo común de comprender el sentido de la vida y encontrar un propósito más elevado. Mientras cerraba su cuaderno y se levantaba de su escritorio, Juan reflexionó sobre la importancia de la tolerancia y el respeto hacia las creencias religiosas de los demás. Había descubierto que, en última instancia, todas estas religiones buscaban la paz, la espiritualidad y la conexión con lo divino, cada una a su manera única. Era un recordatorio de la diversidad y riqueza del mundo religioso que lo rodeaba y la importancia de aprender y apreciar las creencias de los demás. Tras días de inmersión en su investigación sobre las creencias fundamentales de las principales religiones, Juan sintió que su comprensión del mundo espiritual había crecido significativamente. Había explorado las profundidades de conceptos como la fe en un ser supremo, la moralidad, la vida después de la muerte y la esencia misma de la existencia humana. Cada una de estas religiones le había proporcionado una ventana a un mundo espiritual diferente y enriquecedor. La experiencia de investigación también había dejado una impresión duradera en Juan. Había llegado a apreciar la diversidad religiosa como una manifestación de la riqueza de la experiencia humana. Cada una de estas religiones, con sus tradiciones únicas y sus interpretaciones del significado de la vida, contribuía a la compleja tela de la sociedad global. A medida que reflexionaba sobre lo que había aprendido, Juan también se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias, había similitudes sorprendentes entre estas religiones. Conceptos como la compasión, la caridad, la búsqueda de la verdad y la importancia de vivir una vida ética se encontraban en el núcleo de muchas de ellas. Era un recordatorio de la unidad subyacente de la humanidad, a pesar de las divisiones religiosas. Juan decidió compartir sus hallazgos con sus amigos y familiares. Creía que al entender mejor las creencias y prácticas religiosas de los demás, podrían promoverse la tolerancia y el respeto mutuo en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Además, planeaba continuar explorando el mundo religioso, quizás visitando templos, mezquitas, iglesias y lugares sagrados para experimentar en persona las prácticas espirituales y las comunidades que estas religiones engendraban. El viaje de Juan a través de las creencias fundamentales había sido un recordatorio de que la búsqueda de lo divino y la verdad es una parte intrínseca de la experiencia humana, ya sea a través del cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo o el budismo. Las personas en todo el mundo seguían buscando respuestas a preguntas profundas sobre el significado de la vida y el propósito de su existencia. Y en ese viaje espiritual, encontraban una conexión que trascendía las fronteras y las diferencias culturales. La pasión de Juan por explorar las creencias religiosas lo llevó más allá de los confines de su biblioteca local. Decidió embarcarse en un viaje personal para sumergirse aún más en la riqueza espiritual de cada una de estas religiones. Su primera parada fue una iglesia cristiana cercana, donde asistió a una misa dominical. Allí, observó las oraciones devotas,
escuchó las lecturas bíblicas y sintió la comunión espiritual que emanaba de la congregación. Habló con algunos de los feligreses después de la misa y descubrió sus propias historias de fe y cómo la religión influyó en sus vidas. Luego, visitó una mezquita local durante una hora de oración. Fue recibido con amabilidad por la comunidad musulmana y participó en la experiencia de escuchar el llamado a la oración y observar las prácticas de ablución. Tuvo la oportunidad de hablar con el imán y otros miembros de la mezquita, quienes compartieron sus creencias y cómo las vivían en su día a día. Su próximo destino fue una sinagoga judía, donde asistió a una celebración del Sabbat. Presenció la liturgia, el encendido de las velas y la bendición del pan. Habló con algunos de los congregantes sobre la historia del judaísmo y cómo mantenían viva su fe a lo largo de las generaciones. El hinduismo lo llevó a un templo con una impresionante arquitectura y una atmósfera espiritual única. Presenció la realización de rituales, la adoración de imágenes divinas y la vibrante celebración de festivales hindúes. Habló con algunos devotos sobre la filosofía detrás de esta religión y cómo se conectaba con su vida cotidiana. Finalmente, su viaje lo llevó a un monasterio budista, donde participó en meditaciones guiadas y conversó con monjes sobre la búsqueda de la iluminación. Aprendió sobre la importancia de la meditación y la compasión en el budismo y cómo estas prácticas influían en la vida de quienes las seguían. Después de estas experiencias, Juan regresó a su vida cotidiana con una profunda apreciación por la diversidad religiosa y una comprensión más rica de las creencias fundamentales de las principales religiones. Había experimentado de primera mano cómo la fe y la espiritualidad influyen en las vidas de las personas y cómo estas creencias pueden ser una fuente de unidad y comprensión entre culturas y tradiciones diferentes. Su viaje no solo lo había enriquecido intelectualmente, sino que también había fortalecido su respeto y tolerancia hacia las creencias de los demás, recordándole que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la búsqueda de significado y propósito en la vida.